Todo el mundo sueña con tener un apartamento cerca de la playa. Y si te diría que aquí en Punta Cana todavía queda un proyecto que puedes tener tu apartamento frente a la playa. Si quieres conocer un poquito más, quédate hasta el final. Recuerda suscribirte, darle like y compartir. Así que vamos arriba. Lo bonito de todo esto, señores, es que yo no me refiero a un render de un proyecto en construcción. Yo me refiero a una realidad. Contamos con arenas blancas, aguas cristalinas y palmeras. Desde aquí cambiamos la forma en la que vacacionamos en Punta Cana. Antes de comenzar, quiero explicarle cómo se distribuye este proyecto. Pero señores, estábamos diciendo en el guión que íbamos a explicar cómo se distribuye este proyecto. Pero yo no le he dicho lo más importante, que es lo que hace este proyecto único. Además de que usted va a tener su playa frente al apartamento. Hablemos de ubicación. Es más, hablemos del master plan de City Place. En esta zona donde estamos, toda esta zona se llama City Place. City Place es el nuevo centro urbano, es el nuevo downtown aquí en Punta Cana. Punta Cana, si bien es cierto, el downtown comenzó en todo lo que es la periferia de lo que es el Cocobongo, pero se fue extendiendo. Y aquí tenemos el proyecto como La Reserva, City Place, Aurora Luxury, tenemos The Beach. The Beach es el primer proyecto habitacional o el primer proyecto desarrollado en esta zona. Y City Place es una gran zona donde vamos a tener un sinnúmero de beneficios. Lo primero es que vamos a tener 2 áreas sociales. Cuando digo 2 áreas sociales, estoy hablando de 2 locales comerciales. Vamos a tener muchas áreas sociales, vamos a tener servicios de gas, vamos a tener IKEA, como le llaman en otro país. Vamos a tener 2 centros comerciales muy importantes como The Point en Social Blade. Vamos a tener Marriott, vamos a tener una clínica hospital que mayormente se va a utilizar para temas de consulta, como cuando usted se hace prueba de sangre y demás. Ya lógicamente, si usted necesita hacerse algún tratamiento o alguna operación, va a tener que ir a la ubicación inicial donde se encuentra Hospitem. Pero todo esto que le estoy mencionando es lo que hace que esta oferta de este proyecto del cual le vamos a hablar hoy sea una oferta complementaria y importante, porque es el único proyecto donde usted puede contar con playa directamente a su apartamento y tener a minutos caminando todos estos locales comerciales, farmacia, clínicas, Cocobongo, un sinnúmero de restaurantes, y además de esto, a largo plazo usted pueda alcanzar una gran plusvalía y sobre todo una buena ocupación, que por cierto, le voy a hablar de un dato estadístico a nivel de Airbnb, específicamente con este proyecto, así que quédese ahí y ahora le explico cómo se está desarrollando o cómo se divide este proyecto por etapas. Tenemos un bloque llamado Arena. En este bloque vamos a contar con unidades tipo estudio, una habitación, 2 habitaciones y 3 habitaciones. Usted va a encontrar el otro bloque donde tenemos Sole y Mares. En el Sole y Mares tenemos bloques de 2 habitaciones, uno más pequeño, otro más grande. La diferencia entre la izquierda y la derecha es que uno va a tener vista a la playa y otro va a tener vista a la piscina. Sin embargo, esto no quiere decir que ambos bloques, tanto el de Arena como el de Sol y Mare, puedan dividir o puedan disfrutar de ambas amenidades. Y quiero ahora explicarle un poquito sobre cuáles son las amenidades que vamos a tener en cada bloque y cuál es el metraje que vamos a tener en cada tipo de apartamento, dígase en los de estudio, una habitación, 2 y 3 habitaciones. Pero también necesito que usted se quede hasta el final porque le voy a estar explicando el dato estadístico a nivel de Airbnb. Le voy a decir por qué usted debería de invertir ya en este proyecto y además de eso le voy a estar mostrando los apartamentos modelos que tenemos para usted, para que usted tenga una idea clara antes de invertir si esta es la opción que a usted le conviene. Vamos arriba. Ok, estamos viendo ahora mismo todo el master plan, tanto los bloques Arena como los bloques Sol y Mare. Como usted podrá ver, la playa artificial, tenemos restaurantes, tenemos bar, tenemos cancha de tenis, pádel, pickleball, vóley, área de juegos infantiles y zona verde. Sin embargo, la zona de los bloques de Arena no se van a quedar fuera. Ahí tenemos también áreas de juego para niños, piscina, tenemos un gazebo multiuso. Básicamente al gazebo le llamamos un espacio para hacer actividades, el cual usted con un previo aviso puede utilizar sin ningún costo adicional, más que lo que usted vaya a gastar o vaya a invertir por la actividad. Entonces, dicho esto, señores, también quería explicarle rápidamente que usted pueda ver las distribuciones de los apartamentos, estudio, 1,
2 y 3 habitaciones de los bloques de arena. Los tipo estudio va a tener 45 metros. Al momento que estamos haciendo este video, los apartamentos están desde $118,500. Luego vamos a los apartamentos de una habitación que son 65 metros desde los $170,500, que por cierto yo no le he dicho lo bueno de estos apartamentos, los que incluyen. Y además de eso tenemos apartamentos de 2 y 3 habitaciones con un metraje por encima de los 85 metros desde los $251,500 hasta los $295,250. Pero si nos pasamos al bloque de Sole y Mare, aquí usted va a poder ver la distribución de los apartamentos de 83 metros y de los de 90 metros que comienzan a partir de los $255,400. Este es el proyecto Sole y Mare. La diferencia, recuerde que como le expliqué, es que hay unos bloques que están mirando a la playa y hay otros que van a estar mirando a piscina. Sin embargo, esto no quiere decir, señores, que ustedes no puedan disfrutar de lo que es la playa. Aquí usted puede hacer kayak y un sinnúmero de actividades. Y por cierto, señores, tiene un sistema de Crystal Lagoon, toda una forma de hacerle mantenimiento a esta playa, que es lo que te da la sensación lo más cercano a la playa. Es más, la playa artificial para mí es muchas veces mejor que la real, porque no tenemos algas, no tenemos olas y es un sistema mayormente controlado si usted viene con hijos. Entonces, señores, déjenme buscar la persona y vamos al apartamento modelo. Quédese ahí. Ok, antes de empezar y mostrar el apartamento modelo que tenemos frente aquí en este bloque de Sole y Mare, quiero primero que usted haga rápidamente un chequeo de este mismo modelo, pero amueblado. Lo dejo aquí. En ese día estaba atardeciendo. Mire ahora esto. Estamos hablando de 145 metros. Por cierto, este apartamento está en venta en $395,000. Y por cierto también, los apartamentos Comfort Tour, 15 años sin pagar impuestos, tax free for 15 years. And also, you have a refrigerator, oven, stove, and campana, extractor. Estamos hablando con la línea blanca y además de eso viene con los aires acondicionados en cada uno de los espacios. Señores, esta es la magia de este proyecto. Recuerda que comenzamos diciéndole que todo el mundo tiene un sueño de tener una propiedad cerca de la playa. Pues esta está frente a la playa. Ahora sí que, señores, seguimos por aquí. Todo este espacio es totalmente abierto. Todo esto es abierto, sala, comedor. Ven por aquí, Franco. Tenemos aquí un closet de ropa blanca. Esto se utiliza mucho aquí en República Dominicana. Tenemos una de las habitaciones con baño. Baño completo, señores. Y tenemos, miren el espacio que tenemos de esta habitación. Siendo esta habitación una secundaria, aquí entramos a otra habitación. La habitación también tiene su baño. Cada una de las habitaciones tienen su baño. Es el mismo espacio que la otra. Atención aquí, venga por aquí, ven. Es que estos son detalles que muy probable que la gente no se fija. Señores, miren el grosor en vivo. Miren el grosor, pero también el ancho de esta ventana, señores. Esto nos permite mayor ventilación y mayor iluminación. Entonces, venga por aquí. Este es el closet, totalmente horizontal. Déjenme mostrárselo. Franco, dale ahí un paneo, por favor. Dámelo un paneo para que la gente vea nítido, señores. Este proyecto está completo. Una de las cosas que me gusta de este proyecto es que tenemos diferentes tipologías, diferentes presupuestos. Tú tienes un presupuesto de $400,000 para vivir frente a la playa, perfecto. Pero si también tú tienes un presupuesto de $118,000, también tenemos apartamentos de $118,000. Aquí tenemos, señores, un medio baño, porque cada una de las habitaciones tiene su baño y el medio baño está aquí. Entonces, aquí tenemos oficialmente la habitación principal, perfectamente con vista. Señores, venga a ver esto, venga a ver esto. Miren esto, señores. Les soy honesto, este apartamento se ve mucho más grande que lo que dice, que son 145 metros. Aquí tenemos el walk-in closet.
Estamos hablando aproximadamente de un walk-in closet 1x3, 1x2. Y tenemos aquí el tema del baño también. Ven por aquí, Franco, aunque salga en la cámara. Recuerde suscribirse, darle like y compartir. Recordando que los bloques de arena, que son los bloques que están al cruzar la calle, pertenecen al mismo proyecto y usted va a tener las mismas facilidades que si usted compra aquí. Datos recientes muestran que los alojamientos con amenidades tipo resort como este tienen hasta un 30% más de ocupación en Airbnb. Pero una de las cosas más importantes que usted debería tomar en cuenta es que usted perfectamente puede comprar un apartamento aquí y no tiene que preocuparse de nada, porque también tenemos la forma de administrar su apartamento y que solamente le llegue el dinerito mensual de la renta o de la ganancia que le deja este apartamento. Y déjeme decirle que con este view y todas las amenidades que tenemos en este proyecto, está garantizado que usted pueda tener un muy buen retorno. Ok, señores, usted ve esta puerta que está detrás de mí, antes de irnos al otro bloque. Esto es área de lavado y cuarto de servicio. Este apartamento también cuenta con área de lavado y cuarto de servicio. Los de dos habitaciones también cuentan con área de lavado y cuarto de servicio. Dicho esto, señores, vamos ahora a dejarle unas tomas del bloque de arena. Disfrútelo, señores, que está bellísimo. Vamos arriba. Dato curioso o perturbador, como dice Luisito Comunica. Señores, este proyecto vino a traer algo nuevo que no se veía en el momento que salió este proyecto. Y es que los parqueos no están asignados. ¿Qué? Sí, los parqueos no tienen asignación. Usted tiene la unidad de 2, usted no tiene un parqueo que dice de 2, sino que está el doble de la cantidad de apartamentos que hay en parqueos. Dígase que si usted viene y compra un apartamento, usted puede utilizar 3 o 4 parqueos, porque como esto es un modelo tipo resort, lo normal es que haya una alta rotación de personas que vienen y se quedan, y entonces eso lleva a que la mayoría de personas no tengan 3 o 4 vehículos, como normalmente en la ciudad de Santo Domingo se ve, que cualquier casa tiene 4 vehículos, hasta el perro tiene un vehículo. Entonces, dicho esto, señores, esto es muy importante porque también usted puede traer sus visitas y puede haber parqueo sin ningún tipo de problema. Es más, yo no he visto nunca, una crisis de parqueo en este proyecto. Dicho esto, señores, vamos a hablar de la forma de pago. Hemos hablado de las características que tiene. Hemos hablado de la ubicación donde está. Hemos hablado de los bloques. Ya usted vio el apartamento modelo arena y ya usted vio el apartamento de los bloques Sol y Mare frente a esta playa. Lo que le estoy diciendo lo acabo de cumplir. Esto no es un render de un proyecto en construcción. Esto es una realidad latente aquí en el centro de Punta Cana. Señores, si usted quiere comprar este proyecto, tenemos dos opciones. Si usted lo compra listo, usted necesita mínimo un 30% del inicial. No importa que usted sea dominicano, sea cubano, venezolano, guatemalteco, americano, necesita un 30% y el banco le va a dar el 70%. ¿Por qué se da eso? Porque usted vive en el extranjero. Si viviera como yo en República Dominicana, perfectamente pudieses optar por un 20%. Dicho esto, señores, lo segundo es que si usted lo compra en construcción, usted tiene la ventaja de aplicar para un plan de pago. ¿Cuál es el plan de pago? Usted lo reserva con $5,000 y una tarjeta de crédito o de débito, el cual podemos hacerlo sin usted tener que venir al país. Este proyecto tiene toda la documentación legal al día. Javier, ¿y cómo tú sabes que tiene la documentación legal al día? Bueno, porque todos estos bloques ya están arriba y hay personas viviendo. Número 2, usted en 15 o 30 días debe de completar el 20% con la firma del contrato y durante construcción vamos a hacerle un plan de pago, un payment plan, donde usted pueda ajustar las cuotas a su conveniencia. Y una vez el proyecto esté listo, usted con contraentrega da el 50%, que perfectamente lo puede hacer en 3 ways. The first way es que tú puedes tomar un equity de tu casa en Estados Unidos y traerlo al país. The second way is that you already have the cash and you don't need money to take a loan.
O the third way es tomar un préstamo en República Dominicana, las cuales las documentaciones que le van a pedir son los incontables de los últimos 2 años. Carta de trabajo, movimiento de cuenta, no necesita más nada. Si quiere mayor información, llame a los números que aparecen en pantalla. Recuerde suscribirse, darle like y compartir. Yo no sé usted, pero yo me voy a dar un chapuzón. Vamos arriba.